Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase de prácticas para el uso seguro de medicamentos. A ver si me deja pasar. Bueno, las prácticas de administración segura de medicamentos hacen parte importante del compendio de actividades para resguardar la seguridad del paciente. Por tanto, la búsqueda de un entorno seguro es una preocupación constante de las instituciones de salud y la práctica de administración de medicamentos es esencial para evitar errores. Las prácticas de medicación poco seguras y los errores de medicación figuran entre las primeras causas de lesiones y daños evitables en los sistemas de atención de salud en todo el mundo. A nivel mundial, el costo asociado a estos errores de medicación se ha estimado en 42 millones anuales. Es un costo totalmente altísimo. Los errores pueden producirse en diferentes etapas del proceso de uso de la medicación. Los errores de medicación ocurren cuando las deficiencias de los sistemas de medicación y de los factores humanos, que este es uno de los factores más importantes a trabajar, eh, intervienen las fatigas, las malas condiciones ambientales o la escasez del personal, afectan a las prácticas de la prescripción, transcripción, dispensación, administración y control, lo que puede provocar daños graves que llevan a una discapacidad o incluso hasta la muerte. Ya se han llevado a cabo múltiples intervenciones para abordar la frecuencia de este impacto, pero su aplicación es variada y se requiere una amplia movilización de parte de los interesados que apoyen estas acciones sostenidas. Es importantísimo que todas las instituciones de salud adhieran a todo esto, no solamente que sea ordenanzas de parte de los ministerios de salud y de los gobiernos, sino que cada una de las instituciones que trabajan en salud adhieran a a estos procesos para que sean más seguros la atención del paciente cuando se realiza la administración de medicación. Bueno, la práctica de medicación poco seguras y los errores de medición figuran entre las principales causas de lesiones y daños evitables en los sistemas de atención de salud. Esto es importantísimo porque dice daño evitable, es que son totalmente eh, que tenemos que encontrar la falla, en qué parte de todo ese filtro del sistema existe el error o la falla para que no ocurra el daño, o sea que es un daño totalmente evitable. Los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. Entonces, como respuesta a todo esto, la OMS ha determinado que la medicación sin daño es un tema del tercer reto mundial para la seguridad del paciente. No sé si se acuerdan que en la primera clase hablamos de que la Organización Mundial de la Salud em, tenía metas y una de las últimas metas fue esta, la medicación sin daño. Entonces decimos que buscar entornos seguros es una preocupación constante de las instituciones de salud y el personal de salud, que ya le había comentado, es la principal barrera de resistencia. A veces no adhiere a estos lineamientos si no encuentra la convicción y la seguridad de que si respeta y jerarquiza esos procesos de forma adecuada y lo toma como un hábito en su trabajo de realizarlos de esa manera, eh, las prácticas de esos protocolos decaen porque la misma persona que los ejerce no cree en ellos. Entonces, es importantísimo conseguir y trabajar sobre el personal de salud para que adhiera a esos protocolos, a esas guías institucionales, para poder identificar los errores en la atención. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Iturraspe tenemos em, en el sistema la denuncia eventos adversos, pero muchas veces el personal o porque no tiene tiempo
o porque considera que no es necesario, no se sienta frente a la computadora a realizar esto. Em, bueno, a pesar de que hay miles de estrategias para que los errores de medicación no ocurran, em, siguen pasando, pero el principal inconveniente, como yo le decía, es el mismo personal. Estos son algunos datos para tener como una visión de lo importante que es trabajar sobre el uso seguro de medicación, que un 3% de las personas desarrolla eventos adversos debido a medicación, un 23,9% sufre reacciones adversas graves a los medicamentos y 2,6 millones de personas mueren cada año por daño que pudieran haber sido evitados. Esto es importantísimo, el tema de tener datos para poder registrarlos y poder trabajar en ellos. Por eso Argentina en estos últimos años ha tenido una gran adherencia, pero seguimos siendo como eh, pobres en el tema de la recaudación de datos con respecto a los eventos adversos. O sea, no tenemos registro y por eso no se puede trabajar al 100% para encontrar el error. Así que por eso es importante el compromiso de todos. Los errores de medicamentos más frecuentes ocurren en la etapa de la prescripción y la administración, de las cuales el 50 al 70% se consideran errores prevenibles. El tercer reto mundial para la seguridad del paciente lanzado por la OMS es conocido como la medicación sin daño, que era como ya les decía, cuya meta es la reducción del daño grave y evitable relacionado con la medicación en un 50% en 5 años. Esa es la meta que tiene, que en 5 años se trate de reducir a un 50%, que esto se consiga a través del fortalecimiento de los sistemas de reducción de los errores de medicación y el daño asociado, que las instituciones adhieran a esto para poder trabajar en estos errores. Los principios generales son reducir la posibilidad de que los errores ocurran, visibilizar los errores, minimizar las consecuencias de los errores. O sea, como les decía anteriormente, si no existe un registro y si no hay reportes de errores, no se visibiliza y por consecuente no se puede trabajar en esos errores para poder mejorarlos. Los objetivos apuntan a los 5 correctos, que estos son como pasos estandarizados que se tienen cuando se trabaja con medicación de tener la seguridad de que es el paciente correcto, entonces debemos constatar la identidad del paciente mediante interrogaciones, preguntarle su nombre, fecha de nacimiento, quién es el doctor, medicamentos correctos, comprobar el nombre del medicamento por más de 2 o 3 veces. O sea, uno tiene que tener la tarea diaria de cuando vamos a administrar medicación, leerla, eh, las dosis correctas, comprobar 2 veces la dosis farmacológica y en caso de que sea inapropiada, confirmar si es que hay duda y averiguar. Nunca debemos realizar medicación si tenemos dudas de que la dosis no es correcta o que la droga no es correcta. Todos los profesionales que trabajamos en salud tenemos la capacidad y tenemos el profesionalismo para poder eh, detectar esto y poder corregir un error. eh, Vía correcta, cada medicamento debe administrarse por la vía indicada. Cada vía tiene diferentes tiempos de absorción y la hora correcta. Comprobar en las tarjetas de medicamento, que esto es cuando se organiza las carpetas y las indicaciones para la organización laboral de la jornada, comprobar que las tarjetas tengan las horas y la medicación indicada de cada uno de los medicamentos. Estrategias para el manejo seguro de medicamentos de alto riesgo. ¿Qué pasa acá? Se desarrollan estrategias que contemplan procesos de trabajo estandarizados para el manejo seguro de medicamentos de alto riesgo.
Esto incluye la elaboración de un documento que describa las acciones para su transabilidad mediante. O sea, para que esto sea de forma correcta hay que hacer la identificación, almacenamiento, dispensación, distribución y administración. Estos documentos tienen que incluir fecha de vigilancia y responsables de las actividades que se desarrollan, así como también ser revisados y actualizados periódicamente. Por eso, por esta, por esta forma de estandarizar eh, los documentos, es necesario que se creen dentro de cada una de las instituciones comités interdisciplinarios de farmacoterapéutica, los cuales tienen que tener una relación estrecha con el Comité de Seguridad del Paciente y la dirección médica. Tienen que trabajar juntos para poder em, realizar eh, los documentos y los protocolos como corresponde y ellos tienen que estar comunicados, que siempre es importante la comunicación. Este grupo tendrá como tarea capacitar a los profesionales en el manejo de medicación de alto riesgo, difundir información sobre nuevos medicamentos de alto riesgo incorporados a la lista, monitorear la identificación de los medicamentos de alto riesgo con etiquetado y almacenamiento, definir la disponibilidad de medicamentos de alto riesgo por sectores hospitalarios. Esto es importante eh, que, que suceda que cada una de las salas o los sectores maneja determinados em, tipos de medicación. Por ejemplo, una de las salas más importantes, si es que la institución lo tiene al servicio, es la de citostático. Y es importante la información, definir la disponibilidad de medicación de alto riesgo por sectores del hospital, proponer proyectos de estandarización de las prescripciones, almacenamiento, preparación, dispensación y administración de medicación de alto riesgo. Es importante que así como todo va avanzando en ciencia, en salud, en farmacéutica, es importante que las cosas, si bien sean estandarizadas, que no queden en el tiempo, o sea, que todo se puede ir actualizando y modificando para un mejor servicio. Asesoría a la dirección sobre las características deseadas de los sistemas de prescripción electrónica, controlar los productos comerciales incluidos en la lista de medicación de alto riesgo con la finalidad de reducir la variabilidad, concentración, compensación, forma de presentación, analizar el subgrupo de eventos adversos relacionados con medicación de alto riesgo para proveer estrategias de prevención y difundir entre los miembros de la comunidad hospitalaria la evolución de los indicadores relacionados. Esto lo que quiere decir es que siempre hace mención a que es importante la comunicación entre todos los actores que forman parte del proceso de atención del paciente para que todo salga de la mejor manera posible. Esto es un diagrama para estrategias de medicación de alto riesgo, que es un cuadrito que está en la bibliografía que les mandé. Bueno, ahora pasamos a la lista de medicamentos de alto riesgo. Se define como medicamento de alto riesgo a aquellos que presentan un riesgo muy elevado, o sea, la medicación que presenta un riesgo muy elevado de causar daño grave o incluso mortales cuando se produce un error en el proceso de su utilización. Esto no significa que los errores asociados a estos medicamentos sean más frecuentes, sino que en caso de producirse, las consecuencias para los pacientes suelen ser muy graves. El listado de medicamentos de alto riesgo deberá ser evaluado dentro de cada una de las instituciones de acuerdo a las características que tengan. El listado de referencia que se tiene es del Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos de España, que incluye 23 grupos terapéuticos y 12 medicamentos específicos.
En la Argentina, el Hospital Garrahan se encuentra en proceso de definición de un listado de medicación de alto riesgo para pacientes pediátricos que pueden usarse como referencia para otros establecimientos. Este listado, definido hasta el momento, se presenta a continuación de esta manera. Grupos terapéuticos y medicamentos específicos. Dentro de los grupos terapéuticos tenemos anticoagulantes orales, heparinas, opiáceos como el fentanilo o tranquilizantes como el clonazepam. Y dentro del grupo de los medicamentos específicos tenemos las insulinas, ya sea endovenosas y subcutáneas, gluconato de calcio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, cloruro de sodio hipertónico. Después más adelante vamos a ver cómo estos grupos son identificados con colores que son universales para poder identificarlos. El listado institucional de medicación de alto riesgo debe incluir las estrategias definidas para su manejo, los mecanismos de estandarización de su preparación, almacenamiento, preparación y administración. O sea, esto debe ser como hablar un mismo idioma toda la institución. Así que es importantísimo trabajar sobre esto. El efector deberá garantizar la difusión de la lista de medicación de alto riesgo a través de medios adecuados que todo el personal permanente o eventual, así como los ingresantes recientes. Este listado deberá estar disponible a las 24 horas todos los días con el fin de facilitar consultas, revisión y actualización periódica. Estas condiciones de tener disponibilidad, el acceso a esta información permite que los procesos sean más controlados y que la medicación de alto riesgo sea diferenciada de las demás. Cada establecimiento deberá seleccionar los medicamentos de alto riesgo más apropiados, agregándole las características propias como la forma farmacéutica, la concentración y las incompatibilidades. La lista de medicación de alto riesgo difundida y accesible para el personal de salud, como les decía, permite asegurar procesos controlados y diferenciados para la medicación de alto riesgo. La forma de difusión debe ser una comunicación a través de cartelería en sitios claves. Es importante que donde se depositen o almacenen la medicación de alto riesgo sea visible, em, que se pueda diferenciar de las demás, así como le dije que tienen colores específicos donde uno puede a simple vista darse cuenta si es una medicación de alto riesgo. Copias impresas del documento actualizado en poder de los jefes de cada uno de los servicios. Esta es una formalidad de comunicación. Envíos periódicos de altas y bajas y modificaciones sobre el listado de la medicación de alto riesgo. Es importante que esto sea notificado constantemente si hay modificaciones. Acceso al documento actualizado como documento PDF en el sitio web, el web establecido. Esto es importante también porque lo que ayuda es a que tener este sistema, que la comunicación sea de manera segura y que se difunda de forma horizontal a toda la institución, que se tenga acceso a todos estos documentos a través de una aplicación específica del establecimiento asistencial. Esas son los recursos que debemos tener para poder tener las formas de difusión de manera correcta. Los dos grupos de medicamentos que están presentes en gran parte de los potenciales errores de medicación a los que debemos prestar muchísima atención son los medicamentos de alto riesgo, como ya veníamos hablando, que la Organización Mundial de la Salud publicó en el año 2007 9 soluciones básicas para la seguridad del paciente. Una de estas
es los errores de medicación, o sea, los problemas que se tienen por los errores de medicación debido a nombres o apariencias similares. Por eso están los medicamentos LASA, que involucran a aquellos que cuentan con una similitud visual o fonética con otros, o aspectos o nombres parecidos, similitud entre sus nombres comerciales, nombres y principios activos, y o el nombre oficial o comercial o genérico de sustancias farmacológicas. Esta condición aumenta la posibilidad de ocurrencia de errores en la prescripción, dispensación y administración. Y en algunos casos se complica aún más cuando las dosis de estos medicamentos son muy similares. Se recomienda que para poder identificarlos se utilicen etiquetas que hagan reconocer a estos medicamentos y que, por ejemplo, se usen letras mayúsculas o colores estandarizados. Se denomina medicación de alto riesgo a aquellos que cuando se utilizan incorrectamente presentan riesgo de causar daño grave a los pacientes. No necesariamente un LASA es un medicamento de alto riesgo. Medicamentos de alto riesgo tenemos ejemplos como los electrolitos concentrados, los citotóxicos, anticoagulantes y las insulinas. Los electrolitos, por ejemplo, vemos de que tienen colores estandarizados, universales, donde cada uno de ellos es identificado como el bicarbonato de sodio, que es azul, el sulfato de magnesio, que es verde, y así sucesivamente. Los citostáticos y los citostóxicos son medicamentos de alta toxicidad, como lo dice su nombre, y hay que tener mucha precaución en su manipulación y preparación. Generalmente tienen etiquetas que tienen este tipo de advertencia para poder ser manipulados con el equipo de protección que corresponda. Los anticoagulantes, el problema que tenemos en este tipo de medicación es el envasado, el etiquetado, que siempre tiene que respetar estos colores estandarizados, pero la dosificación siempre hay que prestar mucha atención, porque son parecidas y manejan unidades universales. Las insulinas, que también tenemos mucha variedad, pero están diferenciadas por colores o letras y es importante tener el conocimiento para poder realizar el uso correcto de cada una de ellas. Los medicamentos LASA son los que habíamos dicho que tienen similitud de nombres, de cómo están preparados o empaquetados. Ahí tenemos el caso de la loratadina con el lorazepam, que tienen prácticamente la misma caja. La clindamicina con el omeprazol, que las cápsulas son exactamente iguales. Acá tenemos ampollas que son diferentes drogas, pero tienen presentaciones muy similares y la diferencia entre una y otra son muy escuetas. Las recomendaciones para identificar este tipo em, de medicamentos de alto riesgo o los LASA. Estandarizar sus prescripción y almacenamiento, preparación y administración, utilizar etiquetas de rotulado seguro para las jeringas preparadas, limitar el número de presentaciones y de variaciones de concentraciones disponibles. Es importante que la institución disponga de siempre el mismo laboratorio para poder tener en sus depósitos, entonces siempre se maneja la misma presentación. Implementar prácticas de doble chequeo en la preparación y administración. Esto forma parte de la capacitación del personal de cada una de las áreas, ya sean los técnicos en farmacia o los enfermeros y los médicos. Identificar mediante diversas técnicas las soluciones concentradas, como decía, la de los electrolitos, que tienen, cada uno tiene su color designado. Acá tenemos
una tabla, un ejemplo de una tabla de colores donde nos indica que cada color, qué tipo de medicación hace alusión. Em, Este es el tipo de etiqueta que le decía que si bien en líneas generales las instituciones no las tienen, pero podemos en el momento de que uno realiza la preparación de medicación para poder administrarla, disponer de una cinta con un fibrón para poder realizar el rotulado de las mismas. Esa es una forma sencilla de realizarse, porque en líneas generales los hospitales públicos sobre todo no las tienen, porque tiene un costo importante esto. Este es los identificadores para rotular la medicación, como yo le decía. Estas son etiquetas que ya vienen con el nombre y lo único que uno tiene que ponerlo es el paciente, la dosis y la fecha, la dilución en el caso de que haya algunas drogas que haya que diluirlas. Bueno, después tenemos estrategias de prevención en cada una de las etapas del proceso, desde la selección de medicación hasta que se le administra, eh, que es importantísimo tener en cuenta que cada una de estas etapas es importante que los profesionales que intervienen tengan la capacitación y el compromiso y la responsabilidad de realizar las tareas de manera correcta para que no ocurran los errores. En la selección y la gestión interviene el comité interdisciplinario, que es el que establece las guías. En la prescripción la hace el médico que determina el medicamento que se le va a realizar al paciente, la dosis, y efectúa la prescripción para que ese paciente se le realice la medicación que corresponde. El farmacéutico hace la validación de esta prescripción que el médico hace. Después se lo prepara, que eso también forma parte del farmacéutico. Lo prepara y lo entrega. Y la administración propia del medicamento dentro de una institución la hace la enfermera, que es el último filtro de todo este proceso para que la medicación se haga de forma correcta. Lo que yo les decía anteriormente, que dentro de todas estas etapas del proceso intervienen muchas personas que cada una de ellas tiene la competencia de poder identificar algún tipo de error de la medicación, de la dosis, si es el paciente correcto. Entonces es importante de que cuando se detecte el error se dé aviso y se pueda corregir para que en la última etapa, que es la administración, no se cometa el error para no causar daño. Y después se tiene un sistema de seguimiento para evaluar la respuesta del paciente a ese tratamiento. Bueno, la selección del medicamento, que es el primer paso, es un proceso continuo, multidisciplinario y participativo que debe desarrollarse basado en la eficacia, seguridad, calidad y costo del medicamento a fin de asegurar el uso racional del mismo. Para que esto suceda, tiene que formar parte de esto el Comité de Farmacia y Terapéutica. Debemos tener formularios farmacoterapéuticos disponibles y estandarizados para poder hacer eh, la, el correcto control de ese medicamento y tener un centro de información de medicamento. Esto es em, una forma no, un lugar, un espacio que tienen las farmacias para generar información de los medicamentos, siempre y cuando em, si sucede un evento o lo que sea, tener disponibilidad de información para que no solamente el profesional que trabaja dentro de la institución tenga acceso, sino que los pacientes también puedan acercarse para realizar preguntas cuando tengan dudas con respecto a algún tipo de medicación.
Bueno, la gestión de la adquisición. Em, Al momento de confeccionar los pedidos, lo que se busca es seleccionar las formas farmacéuticas con determinadas características. ¿Qué son estas características? Que es seleccionar que sea el fármaco más adecuado para ese tipo de paciente, para ese tipo de población. Eh, Qué sé yo, por ejemplo, eh, que a un niño no se le va a dar comprimidos, a un pediátrico pequeño, sino que se le va a dar jarabes, que es mucho más adherente a ese tipo de medicación. Seleccionar formas farmacéuticas más adecuadas. Por ejemplo, un ejemplo de esto es que las pastillas estén marcadas para que si necesitan ser em, partidas o dosificadas, sea más fácil que se pueda realizar estos cortes para no cometer errores en las dosis, seleccionar dosis más convenientes, seleccionar presentaciones más convenientes y seleccionar características de etiquetado. La recepción y almacenamiento. Em, la recepción y almacenamiento de los medicamentos es sumamente importante. Estas las realizan técnicos en farmacia altamente capacitados para dar respuestas óptimas a estas tareas. Se tiene que tener protocolos estandarizados que permitan la verificación de especificaciones administrativas y verificaciones de especificaciones técnicas, y la automatización de almacenamiento, que estos sistemas que son sumamente ambiciosos, pero que son necesarios contar con este tipo de tecnología, que esto lo que permite es aprovechar al máximo el almacenamiento y evitar los errores de selección de pedidos. Estos en líneas generales, este sistema es costoso, pero bueno, es importante cuando se puede invertir en estas cuestiones para poder dar seguridad. Bueno, la prescripción médica, tenemos la utilización de formularios preimpresos para la prescripción y la utilización de prescripción electrónica. Se recomienda que los establecimientos dispongan de formularios preimpresos para que la prescripción de medicación de alto riesgo favorezca a que su estandarización en el proceso de hacer la indicación, evitar el uso de abreviaturas, que se prellenen las dosis y las vías de administración y todo esto lo que hace es incluir eh, información para poder estandarizar y hacer interacciones con otros medicamentos y que pueda generarse información para que se puedan advertir, por ejemplo, algún tipo de alergia, alguna reacción adversa, em, o sucesivamente, y para que justamente se maneje como un mismo lenguaje. El sistema de prescripción electrónica es algo mucho más seguro porque no se genera tanto papel. Es un sistema que combina de manera inteligente el conocimiento clínico y la información. Esto forma parte también de las historias clínicas electrónicas, donde toda la información de ese tipo, de ese paciente, va a un sistema central donde se va cargando. Entonces, la información del paciente está, está presente y los profesionales que trabajan pueden tener acceso a él, eh, poniendo nombre, apellido, documento o el tipo de identificación que se utiliza. Se recomienda que el establecimiento cuente con un sistema de prescripción electrónica para facilitar la estandarización del contenido de las indicaciones y de esta manera orientar sobre la información imprescindible y relevante que debe incorporarse. Estos mecanismos de seguridad son
sumamente importante para resguardar la información y poder dar una atención eh, segura a los pacientes. La validación y seguimiento farmacoterapéutico es una actividad de prevención, identificación y o resolución de problemas relacionados con los medicamentos basado en la revisión y comprobación exhaustiva de las indicaciones para mejorar la calidad de los procesos de prescripción, preparación y administración de medicamentos. Dispensación. La dispensación de medicamento en dosis diaria. Esto, la dispensación de la medicación prescripta para un paciente específico en 24 horas de manera individualizada y correctamente identificada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona va a hacerse atender es única y irrepetible y cada una de las indicaciones están hechas para ese paciente, no es para otro. Si bien hay generalidades, uno debe dar atención personalizada a ese paciente para no cometer errores. Esto ofrece la oportunidad para efectuar un adecuado seguimiento farmacoterapéutico del paciente, permite una oportunidad de intervención antes de la administración del medicamento al paciente, siendo un sistema más seguro, más eficiente desde el punto de vista económico y el método que utiliza efectivamente los recursos de los profesionales, o sea, agiliza el proceso. Si bien el sistema le cuesta la sistematización informática, es importante entender lo que hoy muchos ven como que es algo que nos lleva más tiempo, justamente es todo lo contrario. Una vez que se aprende a utilizar estos sistemas, dan muchísima más seguridad y es todo mucho más rápido que estar escribiendo. Bueno, con respecto a la administración de medicamentos, es importante eh, tener en cuenta los 10 correctos en la administración de medicamentos, que esto también ya lo veníamos hablando en el trayecto de esta clase, que es importante tener la conducta de siempre realizar en todo el proceso cuando se administra la medicación cosas estandarizadas para que podamos hacerlo de manera correcta. Siempre verificar que sea el medicamento correcto, que sea la dosis correcta, que sea la vía de administración correcta, el horario que corresponde, el paciente que corresponde, la dilución, la información al paciente. Siempre hay que darle información que qué es lo que se va a realizar, así nos manifiesta si tiene alguna reacción o si ya sabe por antelación de que es alérgico. La velocidad de perfusión, es importante entender de que hay medicaciones de que tienen su tiempo de perfusión. Importantísimo que siempre se realicen los registros y que esta es una manera de eh, recaudar información para poder saber si hay algún evento adverso, encontrar en toda esa etapa cuál fue el error que se cometió y obviamente el seguimiento post administración. Em, bueno, después tenemos dispositivos para que la administración sea de manera correcta, que es la utilización de información actualizada. Las bombas inteligentes, en la mayoría de las instituciones existen las bombas y están presentes para la administración de medicación que da seguridad en la administración y que sea de manera correcta. Lo que no se tiene muchas veces en muchos sectores es que las bombas estén conectadas porque no hay un sistema de soporte sistematizado, informatizado, donde a la historia clínica se cargue todo lo que se le realizó a ese paciente y, por ejemplo, las bombas inteligentes tienen em, un dispositivo como un cassette que se les adhiere donde son conectados al sistema informatizado para que uno le cargue la información del paciente, entonces el sistema absorbe toda esa información y la carga a la historia clínica del paciente.
Bueno, las pulseras identificatorias, em, eso es importante, la identificación del paciente. En este caso, las estandarizadas son las blancas con letras negras, pero también se debe contar con pulseras de colores distintivos, por ejemplo, cuando un paciente es alérgico a algo. Bueno, y para finalizar, le dije esta frase que encontré que me gustó muchísimo, que hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar, pero no hay ninguno al que no podemos dañar. Eso es algo que debemos tener en cuenta y poder trabajarlo para poder ser em, mejores profesionales en la salud y dar un trato más humanizado. Muchas gracias.